Todavía tenía el pastel en las manos. Era de calabaza, su favorito, aún tibio. Lo había horneado la noche anterior, usando la receta de mamá, esa con un poco más de nuez moscada y esa ridícula media cucharadita de jarabe de maple en la que ella siempre juraba. Conduje 3 horas entre la niebla para traerlo, como cada día de acción de gracias. Pensé que volvía a casa. Pensé que pertenecía. Si te gustan historias como esta, suscríbete a Mentiras Ocultas para no perderte la próxima. Ni siquiera habíamos dado gracias. El pavo intacto, el relleno humeando en el cuenco de cristal que mamá solo sacaba una vez al año. Y ahí estaba yo, todavía de pie, todavía sonriendo, todavía sosteniendo ese maldito pastel, cuando papá dijo: «Devuelve los $50,000, Rachel, o no vuelvas nunca más». Pensé que había oído mal. Él nunca fue el tipo dramático, y Acción de Gracias jamás había sido escenario de conflictos, hasta esa noche. Me detuve en el hostal de carretera que siempre pasaba camino al pueblo. Nunca necesité parar antes. El recepcionista no preguntó por qué pedía una habitación en un feriado, y por eso estuve calladamente agradecida. La habitación olía a palomitas de microondas y alfombra vieja. Me quité las botas y me senté al borde de la cama, las manos aún temblando. Tenía 34 años. Era contadora forense senior. Había auditado empresas multimillonarias. Podía detectar una factura falsa en una pila de 1 metro, y mi propia familia pensaba que los había robado. Lo peor, en el fondo, ni siquiera me sorprendía. Las señales estaban ahí. Las miradas de Lisa cada vez que mamá presumía mis ascensos. El comentario de papá: «¿No crees que ya es hora de bajar el ritmo, asentarte, vivir un poco?» Como si mi carrera no valiera. Incluso en Navidad pasada, cuando ofrecí pagar el nuevo techo, David murmuró algo sobre cómo intentaba comprar afecto. Pensé que era en broma. Pensé que seguíamos siendo una familia. Me recosté mirando el techo. Reviví la tarde en que ayudé a mamá con su cuenta. Cada contraseña, cada paso. Me olvidé de algo. La libreta. Siempre la dejábamos en el cajón de la cocina, sin seguro. Cualquiera pudo haberla visto. Lisa todavía vivía ahí a ratos, según su crisis más reciente. David tenía llave. Sí, ayudé a mamá a configurarlo, pero eso no significaba que fuera la única que sabía. Aún así, ellos lo creyeron. Creyeron que esperé a que enfermara para robarle sus ahorros. $50,000. Como si lo necesitara. Como si alguna vez lo hubiera hecho. Mi celular vibró. Un mensaje de Lisa. «No queríamos llegar a esto, pero nos lo pusiste difícil para confiar en ti. Ni un feliz día de gracias. Ni un ¿estás bien?» Solo eso, como si les debiera una disculpa. Puse el teléfono boca abajo. En el trabajo lidio con fraude todos los días. Rutas de dinero oculto, empresas fantasma, registros falsificados. Sé cómo luce cuando alguien hace que la culpa caiga donde no debe. Y ahora mismo, yo era su chivo expiatorio. Desperté temprano, sin alarma, solo instinto. Años en investigaciones de fraude me enseñaron algo. El dinero no desaparece, solo se mueve. Y si lo sigues, siempre encuentras quién lo quiso más. Serví una taza amarga de café del motel y abrí mi laptop. Mi firma estaba investigando una serie de casos de abuso financiero a ancianos. Siempre el mismo patrón. 3 retiros grandes, justo por debajo del umbral de reporte federal. Un banco aparecía más que los demás. Greenwell Mutual, el banco de mamá. Nunca les conté a ellos que yo estaba en ese caso, técnicamente confidencial, pero tenía autorización. Le escribí a Theo, nuestro oficial de cumplimiento. Le di un número, rango de fechas y ubicación. 1 hora después, lo tenía. Marcas de tiempo, registros de retiro, iniciales de los cajeros. 3 retiros en persona. $0. Luego, $15,000. Luego otros $15,000. Espaciados 5 días entre cada uno.
hechos en ventanilla, no en línea. Y ese fue el primer giro. Decían que usé el acceso digital, pero si el dinero se retiró en persona, no pude haber sido yo. Abrí el video de seguridad. Resolución baja, pero lo bastante clara. 10 de octubre, 2:13 de la tarde. Una mujer joven en la ventanilla, mirando por encima del hombro. Cola de caballo rubia, sudadera gris, gafas de sol enormes. Pensé que tal vez contrataron a alguien, una intermediaria. Pero luego se bajó la mascarilla. Lisa. Incluso en video borroso, reconocí su cara. Le había curado las rodillas raspadas. La había visto llorar en cada ruptura. Se inquietaba, golpeaba el mostrador. Entregó algo. Parecía la identificación de mamá. Firmó un formulario. La misma caligrafía curva que tenía en secundaria. Me recosté en la silla del motel. No solo tomaron el dinero, lo planearon. Esperaron a que yo ayudara a mamá a ir digital y usaron ese momento como fachada para incriminarme. Abrí el siguiente video. 15 de octubre. Misma sucursal. David, esta vez, sin sudadera, sin disfraz, frío, sereno. Se reía con el cajero, como si la cuenta fuera suya. Luego el tercer video. Lisa, otra vez. Gafas distintas, misma sudadera, arrogancia. Eso era. Creyeron que nadie investigaría. Pero, ¿cómo consiguieron la identificación y los datos de mamá? Entonces, recordé. 2 semanas antes de que la ayudara con la app, tuvo exámenes médicos ambulatorios. Lisa se quedó esa noche con ella. La cartera de mamá estaba ahí. Su chequera, su licencia, sus estados de cuenta. Ahí comenzó todo. Pero no terminó ahí. Revisé los metadatos del inicio de sesión. La primera sesión, después de que me fui, no vino desde el celular de mamá, sino de una tablet. Se conectó desde la casa, la misma IP que Lisa usaba para ver Netflix, y el correo de recuperación no era el que yo configuré. Lo rastreé. El número de teléfono vinculado era el de David. No solo fueron descuidados, estaban demasiado confiados. Pensaron que nadie cuestionaría un plan perfecto. No si la hija exitosa era la culpable obvia. No si el resto de la familia respaldaba la mentira. Cerré la laptop. Esto no fue un error. No fue desesperación. Fue fraude calculado, y usaron mi amor por mamá como camuflaje. Metí la laptop en su funda y levanté el teléfono. No para llamar a la policía. Aún no. Llamé a Teo. Le pedí una cosa. Copias de las firmas de los cajeros. Las necesitaría para lo que vendría. Luego abrí mi maleta y saqué una carpeta negra y delgada, de las que uso solo para declarar en tribunales. Si querían una villana en esta familia, les mostraría cómo luce una que guarda los recibos. No llamé antes de ir. Conduje de regreso el lunes por la tarde, justo cuando el sol caía en ese ángulo dorado entre Halloween y Navidad. Ese tipo de luz que antes significaba hogar. Las luces de la cocina estaban encendidas. Escuché voces bajas, el tintinear de los cubiertos y risas. Risas que ya no tenían lugar para mí. Estaban todos ahí. Lisa sentada en la encimera, balanceando las piernas como si aún fuera un adolescente, abrazando una taza de café. David apoyado contra el refrigerador, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Mamá junto al fregadero, secando los platos con una lentitud deliberada. Papá removía una olla en la estufa. Al entrar, levantaron la vista. El silencio cayó como un vaso estrellado contra el suelo. No dije nada, solo caminé hasta la isla, esa misma donde solíamos moldear galletas, y dejé la carpeta sobre la superficie. La abrí con calma. Pensaron que le robé a mamá. Dije con voz firme, pero baja. Déjenme mostrarles lo que realmente pasó. El ambiente cambió, apenas perceptible, como la presión antes de una tormenta. Saqué la primera foto, una captura de la cámara de seguridad del banco. Lisa con gafas de sol, firmando unos papeles en la ventanilla. 10 de octubre. $0 en persona. No por internet. No fui yo. Nadie se movió.
Ni siquiera ella. Luego la segunda, David con un suéter azul marino, entregando un cheque. 15 de octubre, $15,000. Mi voz tembló un poco, no de rabia, sino por el esfuerzo de mantenerme entera. Ellos fueron mi gente alguna vez. Lisa apretó la taza con más fuerza. Abrió los labios, pero volvió a cerrarlos. Puse los recibos de los cajeros encima. Misma sucursal, mismas firmas. Los comparé con tu letra, Lisa, esa nota adhesiva que dejaste en el refrigerador la semana pasada. Una pausa. Finalmente habló. Su voz sonaba más delgada de lo que recordaba. ¿Revisaste nuestras cosas? Inclinó la cabeza suavemente. Tú revisaste las de mamá, respondí. Mamá tomó los papeles. Sus ojos los recorrieron con manos temblorosas. Cuando habló, apenas se oyó. Pero el banco dijo que todo fue en línea. Lo asumieron, respondí. Pero los retiros reales no lo fueron. El acceso digital vino después, desde una tablet vinculada a tu Wi-Fi. El correo de recuperación estaba registrado con el número de David. El silencio volvió a caer, pesado como ceniza. Papá dejó de remover. Lisa apartó el rostro. David se quedó mirando el suelo, como si ahí pudiera reescribirse el pasado. Me dejaste creer que mi hija me había robado, susurró mamá, sin mirarme, tal vez ni siquiera a mí. Me dijiste que no regresara a casa. Dije aún más suave. Y ni una sola vez me preguntaste si era cierto. Eso fue lo que más dolió. No la culpa, ni la amenaza de abogados, sino la ausencia de duda. Lisa por fin me miró. Su rostro retorcido, no de culpa, sino de rencor. Siempre te quedas con todo. Escupió. El trabajo, los halagos, la confianza. Solo querías que ya equilibraras las cosas. La observé, de verdad la observé. Se veía diferente ahora, o quizá por fin estaba viendo con claridad. No equilibraste nada, le dije. Lo arrasaste todo. David carraspeó. Su voz sonaba hueca. Estará bien, mamá. Rachel gana más que todos nosotros juntos. No fue algo personal. Exhalé lentamente. Un frío me subió por el pecho. Siempre es personal cuando es familia. Vi a mamá hundirse en una silla junto a la mesa. La carpeta seguía abierta frente a ella. Sus manos descansaban en su regazo, con las palmas hacia arriba, perdidas. Entonces habló papá. Rachel, ¿qué vas a hacer? Me miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. No me sentí pequeña. No voy a presentar cargos, dije. Pero le mandé el archivo al abogado de la familia. Ustedes decidirán qué hacer. Asintió una sola vez, cansado, vencido. Cerré la carpeta con el cierre, el movimiento automático, ensayado, años preparando informes, reuniendo pruebas. Esta vez se sintió definitivo. Dijiste que no volviera si no traía el dinero. Dije. No traje el dinero, pero traje la verdad. Dejé que las palabras flotaran en el aire y me giré. Rachel. La voz de mamá se quebró. Me detuve en la puerta. El día de Acción de Gracias se acabó, dije. Ustedes se aseguraron de eso, y me fui. No me llevé la carpeta, ni el pastel. Solo mis llaves y esa parte de mí que aún deseaba que me hubieran defendido. No arranqué el auto de inmediato. Me quedé sentada, estacionada junto a la acera, mirando por la ventana de la cocina. Nadie me siguió. Las luces siguieron encendidas. La risa de Lisa no volvió. David no salió a hablar. No hubo pasos, ni puerta abierta de golpe, ni una disculpa gritada. Solo el silencio, esa noche. Y ese silencio fue la verdad más ruidosa de todas. De vuelta en Boston, la ciudad se sentía más fría, más precisa. Volví al trabajo como si nada hubiera cambiado, pero yo sí había cambiado. Dejé de llamar los domingos. Dejé de responder al grupo familiar. Dejé que el icono del buzón de voz parpadeara 3 días seguidos antes de finalmente reproducirlo.
Era mamá. Rachel, nos equivocamos. Ahora lo veo. Es solo que no quería creerlo. Lo siento. No espero que me perdones. Solo necesitaba que lo supieras. La casa se siente tan vacía. Colgó antes de que el mensaje llegara al minuto. 2 semanas después, llegó una carta. Papel real. Sobre real. Adentro, una foto. Lisa, David y yo, 6, 8 y 10 años, sentados en el porche trasero con disfraces de Halloween desordenados. Yo era el espantapájaros. Lisa tenía alas de aluminio. David estaba cubierto de pintura roja. En el reverso, una sola frase. No sabíamos cuánto te extrañaríamos hasta que te fuiste. Sin firma. David nunca llamó. Lisa tampoco. Pero una prima que vivía cerca me dijo que ambos se habían mudado. Mamá dejó de hablarles. Dijo que necesitaba distancia. No pregunté qué significaba eso. Tampoco me ofrecía volver a casa. En cambio, comencé algo nuevo. Un seminario de fin de semana en la universidad comunitaria. Seguridad financiera para adultos mayores. No era prestigioso, pero era mío. Algo que podía sostener. Un sábado, después de clase, una mujer mayor se me acercó. Ojalá tuviera una hija como tú, dijo. Sonreí. No le dije lo que estaba pensando. La mía también. Algún diciembre vino y se fue sin árbol, sin llamada, sin adornos hechos a mano por correo, esos que solía coordinar. Hay un tipo de duelo para el que nadie te prepara, el que no viene por una muerte, sino por descubrir que las personas que te criaron eligieron creer en una versión falsa de ti, porque era más fácil. Y una vez que hicieron esa elección, ya no hubo vuelta atrás. Aún conservo la carpeta. No en mi oficina, no a la vista. Solo en un cajón, debajo de viejos documentos fiscales y una copia de mi hipoteca. No la he vuelto a palabrir. No necesito hacerlo.